Hola, buenos días. En este video nos proponemos estudiar un sistema de cilindros trabajando con diferentes arreglos y luego vamos a realizar un esquema que represente la relación entre la fuerza aplicada y los esfuerzos internos percibidos por cada cuerpo. El sistema a estudiar es el siguiente. Está compuesto por un cilindro macizo de acero dentro de un cilindro hueco de aluminio, ambos posicionados sobre un cilindro macizo de cobre. Notamos también una placa rígida superior utilizada únicamente a modo referencial para mostrar que la fuerza se aplica de manera uniforme sobre las caras de los cilindros de acero y aluminio. A la hora de abordar este ejercicio, se plantearon varias hipótesis simplificativas. Para empezar, consideramos que todos los cilindros están constituidos de materiales isotrópicos. Esto significa que sus propiedades tanto físicas como térmicas no varían en ningún punto del material. Por otro lado, se consideró que la placa rígida que aplica la fuerza sobre el sistema posee peso despreciable y que la fuerza que ejerce se distribuye de manera homogénea. Esto es importante, ya que debido a la configuración del sistema, podrían aparecer deformaciones extrañas sobre el cilindro de cobre que escapan del rango de estudio. Otra de las simplificaciones planteadas que nos ayudan a facilitar la resolución del ejercicio es que vamos a trabajar dentro del límite de proporcionalidad y el cociente de deformación unitaria, o sea, delta L sobre L0, tiene un valor menor al 0,2% para estar dentro del rango de Hooke y así poder utilizar las ecuaciones que nos habilita estar dentro de este rango. Tampoco vamos a incluir el efecto Poisson al analizar las deformaciones, ya que transversalmente hay deformaciones proporcionales y opuestas a las longitudinales. Nuestro problema lo trabajamos en un primer momento sin aplicarle ninguna fuerza. A esta la denominamos etapa cero, en la cual los cilindros están sometidos únicamente a esfuerzos internos debidos a su propio peso. Luego de calcular estos esfuerzos, se aplicó la fuerza sobre la placa rígida apoyada sobre el cilindro de acero. En la primera etapa, el cilindro de acero se deforma, generando un arreglo en serie con el cilindro de cobre. Por la diferencia de alturas, el cilindro de aluminio no se ve afectado por esta fuerza. Cuando el cilindro de acero alcanza la altura del cilindro de aluminio, nos encontramos en la etapa 2, en donde estos se deforman en paralelo, es decir, que se genera un arreglo en paralelo. A su vez, este arreglo comprime el cilindro de cobre, por lo que todo el sistema es un arreglo mixto serie paralelo. En cada etapa nos concentramos en obtener los distintos esfuerzos a los que eran sometidos los cilindros y al final, por el principio de superposición de efectos, sumamos todos los esfuerzos para obtener el esfuerzo sufrido por cada pieza y así realizar el gráfico de esfuerzo en función de la fuerza, que era lo pedido. A continuación se explican las tres etapas. Comenzaré explicando la etapa 0, que como mencioné anteriormente, la estudiamos sin considerar la fuerza, es decir, cuando la fuerza es igual a 0, ya que los cilindros siguen estando sometidos a esfuerzos debidos a su propio peso. En el gráfico se puede ver el sistema con un corte transversal. Se aprecia que el cilindro de acero y el de aluminio no se tocan. Esto suponemos se mantiene así durante todas las etapas para no considerar las deformaciones que se puedan llegar a producir por el rozamiento de ellos. Debido a que el peso está distribuido a lo largo de todas las secciones, estos esfuerzos varían de forma lineal desde un valor nulo en el extremo superior hasta un valor máximo en el extremo inferior. Al costado de este gráfico se observa el diagrama volumétrico de distribución de la fuerza. En este caso, la fuerza es el peso de los cilindros. Se consideran a todos los cilindros con sus secciones constantes y sus densidades uniformes, para poder proceder con los cálculos. Por relaciones matemáticas, sabemos que el esfuerzo de un cilindro es igual a la densidad por la gravedad por la altura. En este caso, la altura del cobre es L1, la del aluminio es L2 y la del acero es L3, mientras que tomamos como sistema de referencia a X para el cobre y a X1 para el aluminio y el acero. El acero y el aluminio solo están sufriendo esfuerzos debidos a su propio peso. Sin embargo, al cobre se le superpone el peso de ambos sobre su sección. Esto se observa en el cálculo del esfuerzo del cobre, en el cual sumamos el peso de los cilindros superiores sobre la sección del cobre al esfuerzo debido a su propio peso, para obtener el esfuerzo máximo que sufre el cobre sin contemplar ninguna fuerza externa. Se puede ver en estas ecuaciones que los esfuerzos tienen una forma lineal y su pendiente depende de la densidad del material.
En este caso, la densidad de cobre es mayor, por lo que su gráfico tiene una pendiente más pronunciada que la del aluminio y el acero. La etapa 1 inicia una vez que le comenzamos a aplicar una fuerza al sistema. Sabemos que el cilindro de acero tiene mayor altura que el de aluminio, por lo que mientras se aplique la fuerza sobre el acero, en esta primera etapa no se verá afectado el aluminio, pero sí el cobre, quedando así formado un arreglo en serie entre el acero y el cobre. Consideramos que esta etapa va a finalizar cuando la altura del cilindro de acero sea igual a la altura del cilindro de aluminio, ya que en ese punto comenzará la etapa 2, donde el sistema tendrá una nueva configuración. Por ser un arreglo en serie, la variación de longitud total del sistema es igual a la suma del delta L del acero y el delta L del cobre. Y además, la fuerza que la placa hace sobre el acero es igual a la fuerza que el acero hace sobre el cobre. Nos pareció pertinente mencionar que L1, L2 y L3, las longitudes del enunciado, fueron renombradas como L cobre, L acero y L aluminio, respectivamente, para así comprender mejor las ecuaciones planteadas a continuación. Como ya se mencionó anteriormente, esta etapa finaliza una vez que la altura del cilindro de acero es igual a la del aluminio. Podemos apreciar esta variación en la imagen representativa. La altura inicial del primero es la punteada y la final es la que coincide con la altura del aluminio. Se puede apreciar también la variación de longitud que le ocurre al cilindro de cobre. Para calcular los esfuerzos, primero se planteó una pregunta. ¿Cuánto es la fuerza cuando la altura del cilindro de acero es igual a la del aluminio? Para esto se utilizó una ecuación que hallamos a partir de las expresiones de la ley de Hooke. La fuerza necesaria que se debe aplicar sobre el acero para que esto suceda es igual al módulo de Young del acero por la sección de este multiplicado por el cociente de la diferencia de longitud inicial de ambos cilindros sobre L acero. Una vez alcanzada esta fuerza, a la que denominamos fuerza 1, habrá finalizado esta etapa. Ya hallada esta fuerza, podemos calcular los esfuerzos internos de cada uno de los cilindros. Para los cilindros de acero y cobre, los esfuerzos internos serán iguales a sus esfuerzos internos por su propio peso, calculados en la etapa anterior, menos el cociente de la fuerza aplicada, que varía entre 0 a F1, sobre la sección de cada uno. Es importante saber que como el esfuerzo debido al peso de cada cilindro es negativo, el esfuerzo total será cada vez más negativo, lo cual tiene sentido, ya que estamos trabajando con esfuerzos de compresión. El esfuerzo del aluminio se mantiene constante durante toda la etapa y es igual al calculado en la etapa 0, ya que no se aplica ninguna fuerza sobre él. Otra ecuación interesante a la que podemos llegar es la que nos relaciona la variación de longitud del arreglo en serie en función de la fuerza, donde podemos ver que delta L del arreglo en serie es igual a la fuerza, multiplicada por la suma de las rigideces de los cilindros de acero y cobre. En esta representación conceptual del sistema, podemos observar los esfuerzos que sufren los cilindros en esta etapa, simbolizados por los gradientes de colores. El cilindro de acero es el que se encuentra sometido a mayores esfuerzos internos. Se puede apreciar cómo pasa rápidamente por toda la escala de colores hasta llegar al máximo. En el cilindro de cobre notamos que su cambio de colores es más lento y llega solamente a la mitad de la escala. Esto nos muestra que sus esfuerzos internos son menores a los del acero, lo cual se debe a que, si bien están expuestos a las mismas fuerzas, el cilindro de cobre puede soportarlas y distribuirlas mejor a causa de que su sección es mayor. A la izquierda tenemos el cilindro de aluminio, el cual mantiene su color durante todo el proceso. Únicamente podemos apreciar una diferencia constante en su sección inferior a causa de la deformación a la que se encuentra expuesto debido a su propio peso. Dada la etapa 1, procedemos a la etapa 2, en la cual se presenta un arreglo mixto entre los cilindros. Tenemos un arreglo en paralelo entre el aluminio y el acero, y un arreglo en serie entre el arreglo en paralelo y el cobre. Lo que estamos buscando es el esfuerzo del acero. Entonces, al igual que hicimos en la etapa 1, acá también plantearemos consideraciones, las cuales podemos ver en pantalla. Decimos que la fuerza total será igual a la fuerza del acero
más la fuerza del aluminio. Luego, el delta L del acero será igual al delta L del aluminio, ya que estos están trabajando en paralelo, por lo que también serán igual al delta L del arreglo en paralelo. Por último, decimos que el delta L del aluminio será igual al delta L del acero, el cual es igual a la fuerza aplicada sobre el acero por el L inicial del acero sobre la sección del acero multiplicada por el módulo de Young del mismo. Luego, en el caso del acero, planteamos ecuaciones para obtener la fórmula del esfuerzo sufrido por el mismo. Decimos que la fuerza del acero será igual a la fuerza total menos la fuerza del aluminio. Luego, utilizando las consideraciones, llegamos a que la fuerza del acero es igual a la fuerza total aplicada sobre la placa rígida multiplicada por la rigidez del acero sobre la rigidez del arreglo en paralelo. Es interesante aclarar que la fuerza aplicada sobre cada material cuando están en paralelo en función de la fuerza total solo depende de las rigideces. Mediante estos planteos llegamos a la fórmula del esfuerzo que sufre el acero en función de la fuerza total, el cual es igual al esfuerzo del acero en función del peso propio, menos la fuerza aplicada en la etapa 1 sobre la sección del acero, que este término sería el esfuerzo que sufrió el acero en la etapa 1 hasta igualar su longitud con la longitud del aluminio, menos la diferencia entre la fuerza aplicada al finalizar la etapa 1 y la fuerza aplicada al finalizar la etapa 2, multiplicada por el módulo de Young del acero sobre la longitud inicial del mismo por la rigidez del arreglo. Luego, seguimos con el esfuerzo sufrido por el aluminio. También plantearemos consideraciones las cuales dicen que la fuerza total es igual a la fuerza aplicada sobre el acero, más la fuerza aplicada sobre el aluminio. El delta L del acero es igual al delta L del aluminio, ya que están trabajando en paralelo, y a su vez son iguales al delta L del arreglo en paralelo. También sabemos que el delta L del aluminio es igual a la fuerza del aluminio multiplicada por el L inicial del aluminio sobre la sección del aluminio multiplicada por el módulo de Young del mismo. Entonces, al igual que para sacar la ecuación del esfuerzo sufrido por el acero, en este caso, para obtener la ecuación del esfuerzo sufrido por el aluminio, planteamos que la fuerza del aluminio es igual a la fuerza total menos la fuerza del acero. Y, mediante las consideraciones planteadas, llegamos a la fórmula de la fuerza aplicada sobre el aluminio, la cual es igual a la fuerza total multiplicada por la rigidez del aluminio sobre la rigidez del arreglo en paralelo. Y por último, obtenemos la ecuación del esfuerzo sufrido por el aluminio en función de la fuerza total, el cual es igual al esfuerzo sufrido por el aluminio en función de su peso propio, menos la diferencia entre la fuerza aplicada al final de la etapa 1 y la fuerza aplicada al final de la etapa 2, por el módulo de Young del aluminio sobre la longitud inicial del aluminio multiplicada por la rigidez del arreglo en paralelo. Por último, pasamos a buscar la ecuación del esfuerzo sufrido por el cobre, y también plantearemos consideraciones las cuales dicen que la fuerza total será igual a la fuerza aplicada sobre el cobre, y también que el delta L del cobre será igual al delta L del arreglo en serie, menos el delta L del arreglo en paralelo. Y podemos observar que la ecuación del esfuerzo sufrido por el cobre en función de la fuerza total es igual al esfuerzo sufrido por el cobre en función del peso propio menos la fuerza total sobre la sección del cobre. Nos proponemos realizar un gráfico de esfuerzos internos versus fuerza aplicada.
Notemos que en todo momento trabajamos genéricamente, por lo que ahora debemos asignar dimensiones a cada cilindro para poder representar esta relación de una manera acertada tomando como referencia un marco numérico. Podemos observar en la siguiente diapositiva las medidas asignadas a cada cilindro junto con el módulo de Young y la densidad de cada material. Cabe notar la diferencia entre las longitudes iniciales de los cilindros de acero y aluminio, ya que sabemos que debe ser mínima porque por hipótesis nos encontramos trabajando dentro del rango de validez de Hooke. Comenzando con el análisis del gráfico, diferenciemos cada recta. Comenzando desde la sección superior, observamos en primer lugar la recta gris correspondiente al gráfico de esfuerzos internos versus fuerza aplicada del cilindro de aluminio. Luego, en segundo lugar, con un color naranja, el gráfico correspondiente al cilindro de cobre y en último lugar, el gráfico correspondiente al cilindro de acero. Resulta oportuno mostrar la división en intervalos de la fuerza aplicada correspondiente a cada etapa del proceso de compresión que se encuentra en la sección inferior del gráfico. Los puntos marcados corresponden a la conclusión de cada etapa y fueron calculados teniendo en cuenta las condiciones que el sistema debe cumplir para encontrarse en situación de finalizar cada una de ellas. Para todos estos cálculos, trabajamos con el concepto de superposición de efectos. En la etapa 0 sabemos que los tres cilindros se ven afectados por su peso propio, de modo que podemos destacar que las tres rectas parten con un esfuerzo interno distinto de 0, pero por cuestiones de escala vemos que las tres están en un lugar cercano al origen de coordenadas. Retomando un concepto mencionado implícitamente instantes atrás, sabemos que los esfuerzos internos de un cuerpo, debidos a su peso propio, varían a medida que también lo hace la altura que tomemos del mismo, de modo que 0 en su sección superior y máximo en su sección inferior. Por esta razón, decidimos tomar para cada uno de nuestros cálculos los esfuerzos percibidos por cada cilindro en su sección inferior. En la etapa 1 comienza el análisis de la interacción entre la fuerza aplicada y el sistema. Particularmente, sabemos que el cilindro de aluminio no la percibe, por lo que su recta denota esfuerzos constantes durante toda esta etapa. Contrariamente, los cilindros de cobre y acero trabajan en un arreglo en serie, recibiendo cada uno la totalidad de la fuerza aplicada por condición de este tipo de arreglos. Debemos alejarnos un poco del sistema al cual estamos analizando y explicar de qué modo se trabajó. En todo momento, la fuerza considerada no es en realidad la fuerza por sí misma, sino que trabajamos con un delta F. ¿Por qué se trabaja de este modo? Bueno, básicamente porque facilita muchísimo las matemáticas. Previamente mencionamos el concepto de superposición de efectos y si prestamos atención, esto supone que cada etapa se analiza individualmente y luego se suman los efectos correspondientes a cada una. Por lo que al considerar la fuerza F por sí misma, estaríamos cometiendo un error matemático el cual se corrige fácilmente desviando el sistema de referencia mediante este cambio de variable. Entonces, el delta F es la fuerza real aplicada menos la fuerza correspondiente al máximo alcanzado en la etapa previa. Extrapolando esta idea a la etapa 1, observamos que el máximo alcanzado en la etapa 0 es F igual 0, por lo que el delta F en esta etapa se comporta como la fuerza real aplicada. Retomando el análisis que nos compete, es de esperar que las gráficas que relacionan esfuerzos internos con fuerza aplicada sean rectas, ya que por la expresión propia de los esfuerzos en el rango de validez de Hooke, notamos una proporcionalidad entre estos, es decir, una relación lineal. Entonces, si ambos cilindros toman la misma fuerza, ¿por qué las pendientes de sus rectas son distintas? Bueno, mencionamos una proporcionalidad entre las dos variables de estudio, pero esta relación se basa en la rigidez axial de cada cilindro, por lo que el cilindro más rígido tendrá esfuerzos internos menores a mayor fuerza aplicada y en caso opuesto el cilindro menos rígido se deformará más con una fuerza menor. Llevando este análisis a nuestro sistema, notamos que para una misma fuerza aplicada el cilindro de cobre tiene esfuerzos internos menores en módulo que el cilindro de acero. Continuando con esta línea de razonamiento, encontramos una explicación a por qué varían las pendientes de las rectas correspondientes a los cilindros de acero y aluminio y por qué se mantiene constante la pendiente de la recta correspondiente al cilindro de cobre, todo esto en la etapa 2. Con respecto al aluminio, sabemos que pasa de una pendiente igual a 0 a una pendiente distinta de 0, porque comienza a interactuar con la placa superior y a percibir la fuerza aplicada. Luego, el valor de la pendiente es igual a 1 sobre la sección del cilindro, pero a su vez, gracias a la expresión que relaciona esfuerzos con el módulo de Young del cuerpo y su deformación específica, podemos establecer una relación entre la variación de la longitud y la rigidez axial. Esta relación fue la utilizada para concluir que la proporcionalidad entre esfuerzos y fuerza aplicada depende de la rigidez del cuerpo y no solo de su sección. En el caso del cilindro de acero, notemos que su sección no varía, ya que por hipótesis despreciamos la deformación transversal. Entonces, ¿cómo podríamos explicar que su pendiente cambia? Bueno, sabemos que está trabajando en un arreglo en paralelo con el cilindro de aluminio, de modo que en conjunto se comportan como un cuerpo más rígido, y la fuerza percibida no es la aplicada, sino una proporcional a ella y menor.
Entonces el cilindro de acero tendrá esfuerzos internos menores ante la aplicación de una fuerza mayor, en comparación al caso en el que se encontraba trabajando solo en el arreglo en serie con el cilindro de cobre. Terminando con este análisis dependiente de las rectas, notemos que en el caso del cobre, esta se mantiene constante y esto se debe a que la relación de proporcionalidad entre esfuerzos internos y fuerza aplicada no varía en ninguna de las etapas para este cilindro. Entonces, en conclusión, es súper importante este tipo de arreglos, ya que la rigidez de un cuerpo se puede variar de muchas formas, por ejemplo, eligiendo un material con módulo de Young diferente, modificando su sección y o largo de longitud inicial, y en otro caso, agregando un segundo cuerpo que trabaje en paralelo con este, de modo que ambos en conjunto se comporten como un único cuerpo de rigidez superior a la prevista por uno solo. Cuando se realizaron los cálculos para ver qué cilindro alcanzaba el límite de proporcionalidad antes, partimos de la suposición de que el cilindro de acero saldría antes del rango de validez de Hooke, con una deformación específica superior al 0,2%. Caso contrario, luego de analizar el sistema, notamos que quien salía del rango de validez antes es el cilindro de cobre, a pesar de que en un primer momento se deformó menos que el cilindro de acero. ¿Y a qué se debe esto? A que aumentó la rigidez del cilindro de acero al trabajar en paralelo con el cilindro de aluminio. Y esta es la razón por la cual se aplican este tipo de arreglos.